desde un ligero suspiro sobre tu nuca al momento de irte a dormir. Una fría caricia apenas perceptible en medio de la oscuridad. Sombras, sueños extraños, espectros. Esa sensación de ser observado. Hasta golpes, rasguños, objetos lanzados e incluso la muerte rondando cada rincón de los lugares en los que te encuentras. Puede ser hoy cuando lo percibas, o tal vez solo estás ignorando aquello que no quieres asimilar como un hecho, y solo meditas bien en el preciso momento en el que apagas las luces de la habitación e intentas descansar. Sea cual sea la manera en la que estas entidades se han presentado, lo han hecho por una razón en específico. En esta ocasión vengo a presentarte las experiencias paranormales más extraordinarias que han sido enviadas al canal. Hey, who are you? How come you're in here? Mis padres, mis abuelos maternos y yo veníamos en la noche de Zamora por la carretera rumbo a Quiroga. Después de una curva pasamos un puente chiquito y como a 2 minutos en medio de la carretera en la línea amarilla con las luces altas, vimos un bulto en el suelo de color negro humo. Vimos cómo eso se levantaba como 1,5 metros de frente. Se formaba como una silueta de una persona sin notarse la cara, pero sí el contorno de la cabeza, hombros y de los brazos. Eso se levantó y flotó. Se movió a la izquierda de la misma altura en la que se levantó. Todos nosotros nos quedamos callados, pasmados, viendo hacia enfrente. A pesar de lo que vimos, nadie dijo nada hasta que mi abuelito, aproximadamente 3 minutos después, se atrevió a preguntar que qué había sido eso. Y mi papá inmediatamente contestó que había sido un perro, intentando evadir lo evidente. Yo contesté de manera frenética que eso no había sido un perro, porque hace rato pasamos uno y le brillaban los ojos, y eso definitivamente no fue. Empezamos todos a hablar de cómo lo vimos. De mi parte no dije nada, pero sí había visto eso. Y eso pasó por mi mente, pensando que no era verdad, que no lo había visto, que había sido una ilusión. Me confundí. ¿De verdad lo vi? Sí lo vi. Porque si no, no me estaría cuestionando esto. Fue impactante. Hasta la fecha, mi abuelo y mi mamá se acuerdan de esto. Hey, who are you? How come you're in here? Mis experiencias paranormales empezaron a eso de los 8 años, con una experiencia que nunca supe si fue verdad o no, en la que una mano negra se me acercaba, así que cerré los ojos y al abrirlos ya no estaba. También recuerdo con claridad que cuando iba a la escuela sentía que todo el tiempo alguien me seguía y tenía miedo a mirarme en los espejos. Un día también llegué a ver una mujer con el cabello muy largo y negro. Lo único que recuerdo bien es que desde ese día nunca más volvió a pasarme nada paranormal. Más allá del movimiento de mis cortinas sin viento, los libros cayéndose de su estante y las cosas cambiándose de lugar. Hey, who are you? How come you're in here? He soñado con gente que no conozco y al poco tiempo me las topo. Incluso he soñado con gente conocida y no conocida que falleció, preguntando por sus familiares e intentando despedirse. He visto también señales de personas que van a fallecer y posteriormente me visitan o algo parecido ya después de haber muerto. Hey, who are you? How come you're in here?
En sí, desde siempre han pasado cosas inexplicables en mi casa, pero de un tiempo para acá han sido más a menudo. Incluso se han escuchado que tocan las puertas desde afuera. A veces las luces se prenden sin razón alguna. Recuerdo que incluso un juguete de pilas comenzó a funcionar en la madrugada, lo cual fue raro, ya que ese juguete no tenía pilas. Pienso que en mi casa debe haber algo, pero imagino que debe ser muy fuerte como para hacer todo lo que hace, como prender y apagar las luces. No he hecho nada al respecto más que acostumbrarme a que estas cosas pasen y no sorprenderme o espantarme de lo que pueda ver o escuchar. He intentado no provocar sea lo que sea que esté aquí y dejarlo tranquilo para que no se ponga agresivo. Hey, who are you? How come you're in here? La historia se remonta desde que yo era bebé. Verás, esto ya tiene tiempo. No es que las cosas hayan empezado por mí. De hecho, desde que mi mamá era muy pequeña había tenido experiencias de este tipo. Por lo tanto, ella estaba ya muy acostumbrada al mundo de lo paranormal. Mientras fue creciendo, entendió un poco sobre estas cosas desde un punto más profundo, el cual yo nunca llegué a entender. Mi mamá tenía ese don para hablar con las personas que ya no se encuentran en este mundo. Eso mismo nos pasó a mí y a mis hermanos. Por esa misma razón, desde muy pequeños los tres podemos sentir cosas por herencia. El mayor tiene más fuerte su don. Puede sentir a los espectros y hablar con ellos. El de en medio puede llegar a tener una conversación con esos espíritus. Sin embargo, desde que salió de la universidad se ha alejado de eso, aunque sé que aún lo puede hacer. Yo solamente puedo sentir las presencias. No tengo muchos recuerdos de mi niñez sobre experiencias paranormales. Lo que sí recuerdo con mucha claridad fue que una vez mi mamá me contó que, en la madrugada, vio cómo me levantaba de mi cama. Ella decidió seguirme y me dijo que me vio sentada en la última de las escaleras de mi casa. Al verme así, intentó llamarme y, al momento de voltear a verla, ella describe mi mirada vacía, en blanco. Yo no recuerdo absolutamente nada. Para mí fue prácticamente un sueño. Ya más grande, comencé a comprender toda esta situación y empecé a tranquilizarme, a no asustarme y a verlo como algo del día a día. Han pasado cosas un poco fuertes aquí, en mi casa. Recuerdo que, un tiempo después de haber muerto una de mis abuelas, nos atacaron. Mientras uno de mis hermanos estaba subiendo las escaleras, se cayó uno de los cuadros que estaban colgados ahí, cayendo desde su cabeza y rompiéndose en el piso. Por las noches se escucha que se mueven los trastes en la cocina. Hace unos días se escuchó cómo se movía la cadena que sostiene el garrafón del agua. Eso es lo más actual que nos ha pasado. Incluso a la fecha del fallecimiento de mi mamá, la sigo sintiendo cerca de mí. Por ende, muchas veces en las que me siento sola me pongo a hablar al aire con ella. Sé que hay otras entidades además de ella rondando mi casa. Aquí sucedieron muchas historias, pues muchas personas venían a hablar de ese tipo de experiencias con mi mamá y ellos mismos traían cargando entidades cuya presencia se hacía notar. Hey, who are you? How come you're in here? Te voy a contar dos experiencias paranormales, una muy fea y otra extraña. Yo solía vivir en Cuautla, Morelos. Vivía en una casa que, a lo largo de su historia, han pasado muchas cosas. Mientras estaba construida, había gente que jugaba a la Ouija ahí. Y aunque se deshicieron del tablero, seguía llegando a ellos de alguna u otra forma. De ahí empezó lo extraño. A veces se encontraban cadáveres cerca de la casa, y una vez,
Cuando eran niños, mis tíos y mi mamá llegaron del cine con mi abuela y encontraron a un hombre decapitado justo en la puerta. Esto me lo contó mi mamá y mis tíos. No pasaron la noche ahí y llamaron a la policía. Varios familiares dijeron tener experiencias paranormales cuando se quedaban a dormir ahí. Yo estuve en esa casa los primeros 10 años de mi vida. Las habitaciones estaban en el siguiente orden. Primero estaba la habitación de mis papás, luego la mía y la de mi hermano, y justo al lado había un pasillo largo que llevaba a la habitación de mi tío, quien no estaba casi en casa por no vivir ahí. Así que únicamente usaba su habitación cuando venía de visita. Yo recuerdo que nos dejaban las luces del comedor y la sala prendidas y la puerta de nuestro cuarto abierta para que no nos diera miedo en la noche. Por lo tanto, podíamos ver hacia afuera de nuestra habitación. Recuerdo que tenía 8 años, me levanté de mi cama, que por cierto daba a la puerta, y recuerdo que había reflejada la sombra de un hombre. Lo raro es que parecía mirarme, porque yo interactuaba con ella. En ese momento yo creí que era mi papá, y no me dio miedo. Se me hizo gracioso. Veía cómo me hacía señas para ir hacia ella, y yo jugando le decía que no. Finalmente la sombra se puso sus manos a los costados como si estuviera enojado, y luego se fue hacia el cuarto de mi tío. Yo decidí seguirla, pensando que era mi padre. Cuando me asomé a la puerta de mi tío estaba totalmente cerrada como siempre. Me sentí extrañada y fui al cuarto de mis papás, quienes se encontraban dormidos. La segunda historia es más pequeña. Yo estaba en un curso de inglés en la Alianza Francesa de Morelos, que era un edificio de una sola planta con 2 patios grandes. El edificio tenía forma de L, y en la base de su forma había una reja que dividía ambos jardines, y era la única entrada para acceder a ellos. Los maestros de inglés nos hicieron un campamento de verano a los alumnos. Las casas de campaña estaban ubicadas en el patio delantero, cerca de una cafetería en la entrada, y la fogata se encontraba en el patio trasero, cerca de nuestro salón de clases. No teníamos acceso a los salones, solo los patios, y dijeron que contarían historias de terror, las cuales no quise escuchar, y 2 niñas mayores que yo me acompañaron a la casa de campaña de regreso. Decidimos colgar la lámpara en el techo de la casa de campaña. Cuando cambiamos de patio, cerramos la reja. Ya estando en la casa de campaña, comenzamos a hablar sobre la inexistencia de los fantasmas y del diablo. Nos comenzamos a burlar de todo eso y de pronto una de las chicas se puso totalmente pálida. Nos dijo que guardáramos silencio y escuchábamos la voz de un hombre mayor susurrando. Inmediatamente después sentimos que alguien se dejaba caer encima de la casa de campaña, pero parecía recargar su rostro con un gesto de grito, el cual se veía por el relieve de la casa. Estábamos tan asustadas que salimos gritando y corriendo hacia la fogata, enojadas a preguntar a quién habría sido la persona que nos había asustado, a lo cual nadie contestó. A la mañana siguiente, los que estaban durmiendo en la casa de campaña para niños dijeron haber experimentado jalones de cabello, sentir que los tocaban pensando que éramos nosotras. Hey, who are you? How come you're in here? Sobre esta última historia puedo corroborar que lo que pasó fue real, pues esta persona es cercana a mí y le sucedió en el momento en el que nosotras estábamos haciendo nuestro servicio social para la licenciatura. Yo fui testigo de lo que a continuación les voy a narrar, y puedo jurarles lo impresionante que esto llegó a ser para mí y para mis amigas. Esto me sucedió 2 veces. La primera fue durante mi servicio en un centro de estimulación temprana. Había pasado poco tiempo de la muerte de mi primo Gamo. Yo recuerdo que al poco tiempo de comenzar mi día de servicio, me entró una llamada de un número extraño. Literalmente era 00000000. Entonces yo no entendía lo que sucedía, y al intentar marcar, me decía que ese número no existía. Para esto, mi primo y yo nos hablábamos con el apodo de Men, ya que él vivía en Estados Unidos y allá es como el güey de aquí. Total, a la tercera llamada contesté y se escuchaba extraño.
No era un ruido usual, como los sonidos de fondo durante una llamada, como los carros, los grillos, cosas que la otra persona está haciendo mientras habla contigo. Se percibía un silencio, pero con fondo de personas hablando a lo lejos. De entre toda esa gente hablando, escuché que alguien me decía, men, 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 con la voz de mi primo. Yo recuerdo haberme paralizado. Ustedes estaban ahí, así que me vieron. Me paralicé y quería llorar, sentí escalofríos. En mi mente solo pensaba, es Gama. Su voz para mí es totalmente reconocible. Sentía que se quería comunicar conmigo. Recuerdo haber estado pasando un momento muy difícil porque yo lo quería y lo sigo queriendo demasiado. Me recordará saliendo de clase llorando al pensar en él, así que para mí fue sumamente significativa su llamada. No recuerdo si colgué o me colgaron. Decidí regresar la llamada y decía que ese número no existía. Yo a ustedes les explicaba todo mientras estas cosas pasaban y me volvieron a marcar. Lo mismo volvió a pasar. Para mí fue increíble, escalofriante hasta cierto punto, porque él intentaba comunicarse conmigo. La tercera ocasión que esto pasó, recuerdo que estaba hablando de él con un tío, sobre lo que anteriormente pasó y recuerdo que me marcaron, pero esta vez fue diferente. Pues me marcaron desde mi celular. Sabes que a veces las personas guardamos nuestros números para recordarnos en caso de olvidarlos. Ahí decía el nombre con el que había guardado mi número y, efectivamente, debajo se podía constatar que lo era. En ese momento me asusté, pero contesté. Oí a las personas al fondo, pero ya no escuché a mi primo. La idea que me di sobre lo que estaba pasando era que él me estaba hablando desde el cielo, ¿sabes? Es decir, que todas las voces que se escuchaban al fondo eran voces de seres queridos de otras personas que ya se habían ido de este mundo y que de alguna u otra forma logró comunicarse conmigo. Lo sentí como un mensaje para decirme que él se encontraba bien, que estaba en paz y en un lugar mejor. Ahora que has escuchado estas escalofriantes anécdotas, ¿has tenido alguna experiencia paranormal en un momento de tu vida? Si es así, por favor, siéntete con la libertad de contármelo en la caja de comentarios, o bien, escribirme a mi página de Facebook oficial, cuyo link dejaré en la descripción del video. Mil gracias a las personas que compartieron estas anécdotas. Yo soy la Dama de Blanco, nos escuchamos a la próxima, si se atreven. Para mí fue prácticamente un sueño. Salud.